Hola, espero que se encuentren bien. Hoy hablaremos sobre soñar con nuestros seres queridos ya fallecidos. ¿Y qué dice la Biblia sobre esto? Con mucho respeto y con todo el amor del Padre, sé que es un tema muy polémico y delicado, ya que se tocan sentimientos bastante fuertes, pero he estado orando para hablar de este tema el día de hoy, para que yo no ofenda a nadie. En ninguna manera yo quiero ofender, ya que todos hemos pasado por un duelo. Es entendible que queramos saber cómo están nuestros seres queridos, porque para muchos es la manera de procesar el duelo, pero realmente la Biblia no respalda estos sueños ni prácticas, porque cuando sueñas con tu ser amado, procedes a la práctica relacionada con él, que es ir al cementerio, ponerle velas, orarle, pedirle cosas y comúnmente piensas que te cuida desde el cielo y vas tratándolo como si este fuera un dios, un ídolo o alguien que adquirió algún tipo de poder al trascender. Y estas prácticas se vuelven semejante a la brujería, ya que los brujos van al cementerio a hacerles peticiones, a dejar entierro, ya que ellos dicen de que sus trabajos de hechicería son más potentes cuando se los pides a un fallecido o al familiar de la persona que está solicitando algo. Veamos qué dice Deuteronomio 18:11. Ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Procede más adelante en el versículo 12, dice, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y lo dice claramente, que no es de Dios todo lo relacionado a los muertos, porque Él no te va a dar algo que claramente ha dicho que aborrece. Vamos a ver qué dice Primera de Crónicas 10:13. Lo leemos cuidadosamente. Dice, así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una divina. Y el 14 dice, y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mato y traspaso el reino a David, hijo de Isaí. La historia de Saúl es bastante polémica, ya que muchos se preguntan de que si lo que se le apareció a Saúl realmente era Samuel o no. Pero lo que sí podemos estar seguros, y se refleja claramente en la Biblia, es que a Dios no le agradó lo que hizo Saúl, llamar a sus sirvientes para que le llevaran medium y espiritistas, y además visitó a la bruja Endor, porque él deseaba hablar con Samuel. Como que hubo una sesión espiritista, así es como se entiende. Además recordemos que los brujos también consultan a los muertos por medio de la ouija, un instrumento que no necesita ser espiritual para saber lo diabólico que es usarlo y el peligro que trae. Así que hay que tener cuidado con este tipo de sueños, aunque te produzcan paz o alegría porque has visto o sentido a tu ser amado. También debes recordar que el enemigo se aprovecha de tu vulnerabilidad para hacerte caer, para hacerte creer y llevarte también a la práctica. Aunque bien es cierto de que este sueño no es espiritual, pero sí normal, ya que una persona en duelo tiene todo el día su mente puesta en aquel ser amado que ya no está y toda su emoción puesta en él. Tampoco creas cuando alguien te dice que soñó con tu ser amado y que te dio un mensaje, no escuches, porque podrías ilusionarte y llegar a la tentación de la práctica, lo que a Dios le desagrada, y claro ha dicho que no es de él. En Jeremías
23:32 advierte de falsos profetas. Dice: He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que afirman sueños mentirosos, y los que cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié, ni los mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. He aquí la importancia de discernir cuando un sueño es espiritual o simplemente el subconsciente. ¿Cómo podemos saber cuándo un sueño es divino? Esa respuesta la tiene cada uno según su relación con Dios. Si estás en oración, ayuno, estudio bíblico, etc., vas a tener el discernimiento correcto. Muchos tienen estos sueños también porque han consultado entes que se dedican a hablar con los muertos, ya sea medium, brujos, y abriste la oportunidad de que se te metan estos sueños. Volviendo al versículo en Primera de Crónicas 10:13 dice: ¿Por qué consultó una bruja y no consultó a Jehová? Aquí claramente nos dice Jehová que debemos consultarle a Él, porque es el único que nos puede ayudar a calmar ese dolor de duelo. Es el único que puede calmar esa necesidad de practicar el hablar con los muertos, o que es igual llamar a brujos o medium, porque claramente y realmente es el único que tiene el poder y el control de los muertos. Es Dios quien tiene la verdadera respuesta. Segunda de Reyes 22:20 dice: Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres, y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verás tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Aquí nos quiere decir que los muertos ya no miran, no tienen la capacidad de sentir ni tener sentimiento en la tierra, ya no tienen conexión terrenal. Eclesiastés 9:5 lo confirma diciendo: Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor y odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. ¿Qué quiere decir aquí en la tierra, debajo del sol? Aquí nos confirma que nuestro fallecido no te visita, no te habla, porque su memoria se le es borrada, ya no tiene parte en esta vida, no te viene a dar mensajes, no siente, están en las manos de Dios, y ese debe ser nuestro consuelo. Que ya no sufre, si estaba enfermo o sufría, ya no sufre, está gozando en la presencia de Dios. Romanos 14:7 Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí, pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Este versículo nos recuerda que solamente Dios es quien tiene en sus manos nuestra alma después de la muerte. Él es quien decide, solo Él sabe y tiene la respuesta. Es el único dueño de la muerte. Él es quien decide y no ellos mismos, porque claramente hemos leído que ya no tienen memoria ni decisión propia, nada saben. Muchos discuten la historia de Saúl en Crónicas sobre la aparición de Samuel, pero la Biblia claramente dice que los muertos no se volverán a levantar hasta el día que Él designó. En Juan 5:25 dice: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Dice:
oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. ¿Podrá la voz de un brujo levantar a un muerto? No hay poder humano que pueda sacarle a Dios algo de sus manos. La Biblia ha sido muy explícita en este tema, afirmando que Dios es el único dueño del alma. Un brujo no puede llamar un alma. ¿Qué hacer para evitar estos pensamientos de querer hablar con un ser amado? Orar a Dios. Él mismo lo dice: consúltame a mí y no al hechicero. Pídele sanar el corazón de aquel dolor profundo que trae un duelo. Él es el único que puede ayudarte a lidiar con este proceso. Y recuerda que Satanás se disfraza de luz para engañarte. Como cristianos debemos de ser muy cautelosos a la hora de discernir y no llamarle a todo algo divino. Segunda de Corintios 11:14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Quizás sea doloroso o frustrante saber que la Biblia no respalda el hablar con los muertos. Pero Satanás no respeta tu dolor, a él no le importa. Por eso debemos estar en oración para que sea Dios quien te guíe a procesar este duelo sin desviarte y perder tu alma por algo que no es cierto. Aunque aquel brujo acierte a todo lo que te dice, recuerda que son brujos, son adivinos. Y no te está dando un mensaje del más allá, solamente te está adivinando, te está dando detalles de tu vida, de aquella relación con aquel fallecido cuando estuvo en vida, para que creas y pierdas tu alma y el bien se aparte de ti, como Dios se apartó de Saúl. Dios te bendiga.